Hoy es 31 de agosto, soy Karina Paiva y estoy acá con Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos quién sos, un poco sobre vos. Bien, soy un trabajador más, en este momento jubilado, ex docente de Capital Federal. Bueno, te vamos a hacer unas pares de preguntas sobre el periodo del 76 y respondenos qué es lo que a vos te parece, cuáles fueron tus vivencias y demás. Bien, Bueno, la primera pregunta es ¿qué edad tenías en el 76? 26 años. Perfecto. ¿Cómo era un día de tu vida cotidiana y a qué te dedicabas? Yo era profesor en institutos ILBEN y trabajaba toda la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y tu vida en ese momento cómo era? Normal, o sea, trabajador normal en un instituto privado dedicado a la educación. Perfecto. ¿Tu economía en ese momento? Podríamos decir que no, como docente privado no era muy buena, pero era una economía que daba para poder vivir un poco. Y sobre la educación en ese momento, ¿qué recordás? La educación del 76 o hasta el En 76. el 76. La educación en el 76, podemos decir que hay un antes y un después del golpe de Estado. La educación en el 76 era mucho más completa la currícula de lo que es ahora, ¿sí? Las materias tenían muchísimas más cuestiones a conocer y las materias prácticas, matemática, física, química, tenían sus propios laboratorios en las escuelas. ¿Y tuviste alguna situación particular con los militares en ese momento? En el 76, no, yo trabajé en Instituto Silven, creo que hasta junio del 76, después del golpe de Estado. Anterior a eso, había presentado un currículum en el Sindicato Gráfico Argentino, golpe de Estado. Dije, no entro a trabajar, yo soy ex obrero gráfico, más allá de tener estudios administrativos, soy obrero gráfico, y el sindicato pedía empleados administrativos. Con el golpe de Estado pensé que no pasaba absolutamente nada, hasta que un día me mandan a llamar y comienzo a trabajar con la intervención militar en el sindicato gráfico. ¿Y los medios de comunicación en ese momento cómo eran? Los medios de comunicación, digamos que los medios de comunicación en ese momento eran, antes del 76, con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, eran muy controlados. En el 76, con el gobierno militar, mucho más controlados. Todo depende de qué tipo de información iba a brindar cada medio. Había demasiadas, no demasiadas, sino gracias a Dios, muchos medios de comunicación. No existía, por supuesto, internet. No. ¿Y tenías noción sobre lo que ocurrió con las madres de Plaza de Mayo? El golpe del 76 y lo que es las madres de Plaza de Mayo comienzan aproximadamente 4 o 5 meses después, en las cuales comienza a conocerse la noticia de que hay desaparecidos. Obvio, esos desaparecidos son aquellas personas que los militares tenían identificados como, al decir de ellos, subversivos. Antes de eso no había desaparecidos durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón que nunca se dijeron. El accionar de la banda AAA, liderada por José Ignacio López Rega, ministro de Isabel Martínez de Perón, que era la Alianza Argentina Anticomunista, hizo demasiados destrozos en el país, bombas a personal civil, personal militar y todo lo demás. Isabel Martínez de Perón, cuando nombra a Jorge Rafael Videla como comandante en jefe del ejército, podemos decir que decapita más de 40 generales, nombra al general más joven, por obvio tiene que renunciar toda la cúpula más vieja, y da firmado un decreto presidencial
en el cual en ese momento la guerrilla tiene que ser exterminada. El decreto creo que, no recuerdo bien, pero en este momento creo que dice hasta su aniquilamiento. Por lo tanto, cuando viene el golpe de Estado, el gobierno militar ejecuta esa ley. Las Madres de Plaza de Mayo se convocan, no me acuerdo, sí, 3 o 4 meses después, y comienzan a preguntar en las comisarías, en los juzgados, por la detención de sus hijos. ¿Sí? Nadie absolutamente sabe nada y mucho después empiezan a censurarse determinadas noticias. Ante esa censura, el grupo original de Madres de Plaza de Mayo comienza a marchar todos los miércoles en la plaza pidiendo que aparezcan los desaparecidos, hijos, sobrinos, nietos, esposos, tíos, los que sean. La comisión que había formado el presidente Alfonsín, a cargo de, no me acuerdo, el escritor, que fue delegado por la vicepresidenta actual, en su libro Nunca Más, registra 8.500 desaparecidos. Las Madres de Plaza de Mayo en su momento marchaban con carteles que decían dónde están los 9.000 desaparecidos. Los 30.000 desaparecidos es un cuento, es un relato de un ex montonero en España, en el cual en este momento el partido oficial que está en el gobierno lo toma como bandera de los derechos humanos. Nunca hubo en el país 30.000 desaparecidos, pero han sacado una ley para que todos digan que son 30.000. Eso es tergiversar la historia. ¿Y relacionás el Mundial del 78 con todo lo que pasó en ese momento? En el Mundial del 78, aunque parezca mentira, la República Argentina fue muy, muy criticada. Los medios televisivos internacionales, cuando se hace la apertura del Mundial 78, para mí una de las mejores en todos los mundiales, digamos, los medios internacionales, entre elogios y críticas hacia la juventud que estaba haciendo la exposición del Mundial, los medios decían, se nota el alto militarismo de la juventud argentina. Dado que la apertura del Mundial 78 rompió todos los esquemas conocidos en ese momento. Si muchos dicen fue para tapar la dictadura, no se tapó absolutamente nada de la dictadura. Había gente sí, que podía vivir en una cueva y no relacionaba lo que sucedía, pero al país nunca dejaron de llegar, insisto, no teníamos internet, los diarios internacionales, ya sea de Chile, Perú, los más cercanos, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay, Brasil. Los diarios internacionales, en ese momento había serie de kiosquitos sobre Avenida Corrientes que repartían ese diario, incluyendo el New York Times. Y en esos diarios se daba cuenta de lo que era la represión del gobierno militar hacia la subversión. Este año se cumplen los 40 años de Malvinas. ¿Qué recordás de la guerra? Malvinas fue un manotazo, para muchos dicen un manotazo de ahogado para el gobierno militar de turno, que estaba Fortunato Galtieri. Los que muchos ignoran era que durante el mes de enero del 82, febrero del 82, tanto los medios argentinos como la prensa internacional alertaban sobre la presencia de buques soviéticos en el Atlántico Sur. A eso había que sumarle que en el año 82
se vencía un tiempo de un petitorio ante las Naciones Unidas por la soberanía argentina en Malvinas. Había que sumarle también la presencia de que el mundo estaba con muchos cambios en el sentido de que se hablaba del famoso Cono Sur, ¿sí? Una hegemonía muy parecida a lo que era la OTAN en el Atlántico Norte. Malvinas, los militares argentinos no es que se tiraron a la pileta, sino preguntaron primero al famoso tío Sam de Estados Unidos qué le parecían. Con el beneplácito de Estados Unidos hicieron la invasión en Malvinas. La situación era llegar a Malvinas y volverse. Algo le pasó al equipo que comandaba, que dijo, no, nos quedamos y seguimos un rato más. Eso tiró por la borda todas las peticiones de la República Argentina. Inglaterra manda hacia el Atlántico Sur una poderosa fuerza naval integrada por la mayoría de todos los países de la OTAN. Todos los satélites a ese momento estaban sobre la República Argentina. No descartamos la tradición de la República de Chile, cuando asegura la República Argentina que tiene bien cuidadas las espaldas y transmitían información a los ingleses. ¿Sí? En ese momento, para la guerra de Malvinas, todos los civiles que eran operadores, radiooperadores, fueron convocados, puestos bajo bandera, para escuchar todas las informaciones de los ingleses. ¿Sí? Y se captaban las informaciones chilenas, dando posiciones argentinas. Fue una guerra quizás innecesaria, pero como argentinos, olvidándonos de la situación militar, podemos decir que con arco y flecha a un gran país de la OTAN le dimos una linda paliza. 28 barcos de guerra llegaron al Atlántico Sur, la República Argentina inutilizó 14, entre ellos un poderoso portaaviones en el cual estaba el famoso príncipe de Inglaterra, ¿sí? Y tuvieron que salir. El buque Sheffield, hundido frente a las costas brasileras, fue detectado, no teniendo la República Argentina satélites, fue detectado por aviones argentinos, su ubicación, y hundido con Exocet, misiles Exocet a bordo de aviones Superintendent, los cuales ni Inglaterra sabía que teníamos, ni Inglaterra ni la OTAN sabía que teníamos misiles Exocet francés que fueron armados y puestos a punto en el batallón 602 en General Paz, en la sede de General Paz, Avenida General Paz, ahí en Villa Martelli. Hay mucho para decir de la guerra en Malvinas. No, sí, no. El buque General Belgrano, hundido fuera de la zona de conflicto, el submarino Conqueror, cuando Margaret Thatcher amenaza con tirar 2 misiles atómicos, uno sobre la zona sur y el otro sobre Córdoba. Más allá de que los argentinos estaban en contra del gobierno militar, largas colas de argentinos con instrucción de vuelo se anotaron en todas las bases aéreas para ofrecerse como kamikazes de la antigua Segunda Guerra Mundial para interceptar los misiles que iban a caer sobre el país. Hay mucho de historia, mucho que leer, y del 82 a ahora, los gobiernos democráticos, sacando el gobierno del presidente Alfonsín, fueron cercenando la historia argentina. ¿Y cómo viviste la vuelta a la democracia? La vuelta a la democracia en 1983. Yo viví la democracia, o sea, yo nací con un gobierno militar, ¿sí?
con el gobierno militar en la última década, la última parte del gobierno militar de Juan Domingo Perón. Luego asume en un acto democrático Arturo Frondizi, progresista, estando el peronismo proscripto. Luego de Frondizi viene un movimiento golpe de Estado, asume un escribano, José María Guido, luego vienen los militares, se vuelven a ir y en el 63 asume 63, ¿sí? Humberto Illia, radical. Es depuesto en el año 66 por Juan Carlos Onganía, teniente general del ejército, que a la muerte de Arturo Illia se preguntó, nunca supe por qué hice un golpe de Estado. Esto, todo lo que yo digo está en las crónicas de la época, está escrito en los diarios de la época. Ignoro los libros de historia. Los libros de historia han cercenado mucho. Y con Raúl Alfonsín, en el 83 se vive un proceso democrático de más libertad, o sea, más salidas a la calle, salidas nocturnas, menos control y todo lo demás. Muchísimas gracias, Gerardo. No hay por qué, que lo más escrito.